Vamos a ver por aquí. Ajá. Lo siguiente que íbamos a revisar era acerca de la administración de requerimientos, es decir, de ese proceso de seguimiento y control que debemos hacer acerca de dicho componente. Fíjense que cuando estamos hablando de la gestión de requerimientos, generalmente se necesita de ayuda automatizada para que pueda realizarse de la mejor manera posible, especialmente en lo que es el almacenamiento, la administración de cambios y el rastreo de los mismos. Una de las principales causas para lo que es el fracaso de los proyectos de software, como ya hemos dicho, es la mala o ausencia de administración de requerimientos. Cuando hablamos de la mala administración de requerimientos, estamos hablando por una parte de lo que es la incapacidad para manejar los cambios que se produzcan en los requerimientos durante el desarrollo de software. Afortunadamente, las nuevas metodologías ágiles han ayudado a mejorar bastante a este respecto. Por otro lado, también se presentan problemas debido a la falta de especificación detallada y adecuada de los requerimientos. Muchas veces por flojera en cuanto a hacer dicho esfuerzo de análisis, otras veces simplemente porque lo consideramos innecesario, de poca importancia, etcétera. También se presentan problemas debido a mala organización y mal control de lo que es los requerimientos o inclusive problemas de base debido a requerimientos que fueron mal entendidos desde el principio. De allí que la administración de requerimientos va a comprender una serie de actividades relacionadas con lo que es la definición, la clasificación, la asignación, el seguimiento y el control de los requerimientos durante todo el ciclo de vida de desarrollo del software. ¿Esto para qué? Para asegurar la calidad de los productos desarrollados, así como también para garantizar el control y seguimiento de lo que son los proyectos correspondientes. Aquí tenemos una definición de gestión de requerimientos. No es otra cosa sino un conjunto de actividades que permiten al equipo de desarrollo identificar, controlar y seguir los requisitos y cambios en cualquier momento del proyecto. Es decir, la gestión de requerimientos consiste en administrar de manera óptima los cambios en los requisitos, sus relaciones y a través de la especificación de los mismos y su documentación adecuada. De esta forma se asegura la consistencia entre los requisitos y que el sistema construido sea adecuado a los mismos. Aquí tendríamos entonces también los principales objetivos de la gestión de requerimientos. Ellos incluyen gestionar la recogida, la adquisición de los requerimientos, obtener la aprobación de los participantes respecto a los requerimientos que hemos establecido y gestionar sus cambios. Aquí estamos hablando de trazabilidad. Como sabemos y como ya hemos dicho de manera repetida, la gestión de requerimientos es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida del producto. No termina en el momento que lo entregamos, porque siempre hay la posibilidad de que surja algún nuevo requerimiento, de que el producto tenga que ser modificado o actualizado para adecuarse a nuevas necesidades
y cambios en el entorno. Aquí tenemos un ejemplo al respecto. Vamos a imaginar cuando comenzó lo que es la comunicación tipo celular, la comunicación tipo inalámbrica. El requerimiento original era simplemente un dispositivo capaz de proveer servicios de comunicación sin necesidad de estar conectado a cable mediante una red fija. De allí surgen los primeros dispositivos celulares. Fíjense que en ese momento tenían muy pocas funciones, solamente hacer y recibir llamadas. Su tamaño era bastante más grande y no tenían, estaban bastante limitados en lo que podían hacer realmente. Por otra parte, a medida que fue pasando el tiempo, ese requerimiento cambió. Ya no era simplemente el poder realizar la comunicación vía llamadas, sino que también se pedía que se pudiera hacer la comunicación por mensajes de texto. Sería el segundo teléfono que tenemos allí con pantalla analógica. Y que se redujera el tamaño y el peso del dispositivo. Luego de allí siguieron avanzando con los requerimientos, cada vez pidiendo mayor alcance, menor tamaño sobre todo. Estaba basado el requerimiento en la portabilidad. Llega cierto momento en que ya la portabilidad deja de ser el principal requerimiento, la principal necesidad a resolver y comienza a pedirse que esos dispositivos sean capaces de brindar ciertas funciones adicionales y que aumenten su potencia y capacidad. Vean cómo así pasamos de un dispositivo grande sin prácticamente ninguna función a otro dispositivo también con un tamaño relativamente grande, pero con muchísimas potencia y funciones. Aquí tenemos, fíjense que cuando estamos realizando lo que es el proceso de cambios, debemos hacer primeramente una solicitud. Esta solicitud se analiza, se evalúa, estimando los costos, identificando otros requisitos que vayan a ser afectados y también identificando las diversas dependencias. En base a estos resultados, a esta información, se valora el cambio, se estudia su viabilidad desde el punto de vista económico. Luego de aquí, esa propuesta de cambio es sometida a una decisión, la cual permite establecer si el mismo va a ser aceptado o rechazado. En el caso de que sea aceptado, entonces lo que se hace es aplicar el cambio, modif modificar los productos afectados y establecer una nueva línea de base. Esto también puede ser expresado a través de las tres actividades fundamentales relacionadas con dicho proceso. En primer lugar estaría la evaluación del cambio. Es decir, no podemos implementar un cambio solamente porque hemos recibido una solicitud. Hay que recorrer todo el árbol de requisitos viendo cómo será afectado el sistema al implementar dicho cambio. Es decir, debemos debemos analizar mediante la trazabilidad de los requisitos. Por otro lado, si vemos que ese requerimiento puede ser
aplicado de manera adecuada, debemos tomar una decisión. Si se acepta el cambio, hay que negociarlo con el cliente. ¿Por qué? Porque resulta que eso puede implicar mayor tiempo de trabajo, mayor costo en cuanto a lo que se va a hacer, modificaciones a diferentes elementos, etcétera. Con lo cual podría ser necesario el reevaluar lo que es el contrato que se planteó al principio. En caso contrario de que el cambio no pueda ser implementado, también hay que negociar con el cliente. Hay que decidir si simplemente se omite dicha característica o si debe suspenderse el proceso, si debe dejarse de construir el proyecto en caso de que ese aspecto sea demasiado crítico para las necesidades del cliente. Luego de allí, una vez que se ha decidido, que se ha llegado a un acuerdo, es cuando se implementa el cambio y hay que aplicarlo en todos los productos que resulten afectados. Además de esto, hay que documentar dicha información y actualizar los elementos correspondientes. Esto nos lleva entonces a hablar un poco acerca de trazabilidad. Recordemos que los requisitos deben ser trazables, es decir, rastreables. Aquí se podría afirmar que un requisito es trazable si se pueden identificar todas las partes del producto que están relacionadas con dicho requisito. En lo que es desarrollo de software, todo requerimiento debería ser trazable para así mantener la consistencia entre los diferentes elementos y documentos del proyecto. Fíjense que cuando estamos hablando de trazabilidad hay algunos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el origen de ese requerimiento, es decir, quién lo propuso, la necesidad que trata de resolverse mediante el requerimiento, es decir, por qué existe, su relación con otros requerimientos, es decir, sus dependencias y prerequisitos. De allí que el uso de matrices de trazabilidad es una buena técnica para llevar a cabo esta actividad de manera eficiente. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de trazabilidad, al igual que el resto de los documentos que se han planteado para lo que es la gestión del desarrollo de software en todos sus aspectos. Esta es totalmente adaptable, puede ser modificada de acuerdo a las necesidades particulares de cada caso, añadiendo o eliminando campos según se considere necesario para su mejor aprovechamiento. En esa matriz se irán registrando lo que son los diferentes requerimientos del negocio. Y para cada requerimiento se identificarán las necesidades del usuario correspondientes. De cada requisito que exista, se van a identificar también las diversas relaciones y así sucesivamente se irá llenando toda la matriz de requerimientos. Fíjense que como elemento complementario se puede generar también una matriz de dependencias. En este caso, podemos nosotros plantear cómo se relacionan, cómo interactúan los requisitos de las columnas A con aquellos de la columna B. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el requerimiento 2 tiene como prerequisito al requerimiento 1, al requerimiento 6 y al requerimiento 8. Y que el requerimiento 5
5 no, pues ya y que el requerimiento 7 está vinculado con el requerimiento 5. Entonces allí lo que vamos haciendo es planteando ese conjunto de relaciones que queremos nosotros tener en mente claramente, para así poder analizar mejor dicho sistema. ¿Cuáles son los beneficios de una correcta administración de requerimientos? En primer lugar, nos permite asegurar al cliente que el desarrollador entiende sus necesidades y que está respondiendo a ellas de manera adecuada. En segundo lugar, brinda una buena oportunidad para la retroalimentación entre lo que es el cliente y el proveedor. Es un método para que el cliente y proveedor o desarrollador puedan identificar tempranamente los problemas y malentendidos que puedan surgir, mientras los costos de corregirlos sean todavía relativamente bajos. Además de esto, sirve como base para la calificación de lo que es la calidad del sistema, para así establecer que también está su nivel de cumplimiento con respecto a las necesidades del cliente. Aquí tenemos más. Por otra parte, también nos va a servir para la protección como proveedores, como desarrolladores, dado que una línea base va a servirnos para evitar que el cliente nos siga pidiendo requerimientos de manera indiscriminada a medida que se le vayan ocurriendo. Recuerden que si se establece un contrato, se fijan ciertos requerimientos y el cliente quiere añadir otros adicionales, habría que modificar tanto el contrato como el costo correspondiente. Por ejemplo, el ciclo pasado hubo un alumno que él me comentaba que él cometió el error de que él no fijó con claridad los requerimientos de ese sistema al principio. Entonces, entre los requerimientos que había él aceptado, uno de ellos era que le dio problemas, era que decía algo como que el desarrollador deberá migrar los datos. Resulta ser que él había entendido que iba a migrar solamente los datos del último año, ya que normalmente en instituciones públicas, ese caso era una municipalidad, ustedes saben que el año fiscal se van guardando ciertos datos. Él aceptó así el contrato. Cuando él fue a terminar su sistema, que fue a decir que ya había culminado, la, la encargada de la municipalidad de ponerse en contacto con él le dijo que no, porque él no había cumplido con la migración de los datos. Ella quería que les migrara los últimos prácticamente 50 años de datos, cuando en realidad muchos de ellos estaban aún en formatos físicos, en papel, y no estaban en formato digital, lo cual complicó muchísimo la relación entre ese cliente y ese desarrollador, al punto que un proyecto que iba a durar 6 meses terminó a tanto todavía después de año y medio, él estaba resolviendo al respecto, porque el administrador le dijo que ya no iba a asumir ese costo porque eso debería estar dentro del contrato. Y él afirmaba que cada año de datos que tenía esa empresa, especialmente los de tipo físico, necesitaba una media docena de personas trabajando durante un mes para poder cargarlo. Entonces imagínate el costo que podía representar el cargar los datos de aproximadamente casi 50 años que poseía la institución. Eran más los costos de dicha migración que lo que él iba a cobrarle a la persona, a la institución. Y todo ese problema por una mala definición de un requerimiento.
por no haber fijado correctamente las características dentro de su contrato de desarrollo. Entonces deben ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Por otra parte, la definición de los requerimientos le sirve como soporte al desarrollador para lo que es la planificación, el diseño y la construcción del sistema. Va a ayudar a lo que es la evaluación de los efectos producidos por los cambios en los requerimientos. Va a incrementar la protección contra malos entendidos entre el cliente y el proveedor, el desarrollador, mientras se construya el sistema. Entonces vean que los requerimientos son mucho más importantes de lo que muchas veces pensamos. Vamos a ver aquí, para avanzar con este tema, algunas recomendaciones. En primer lugar, debemos recordar que los requerimientos funcionales son específicos de algún componente del sistema, mientras que los no funcionales son de tipo general. Por lo tanto, no están asociados directamente a ningún módulo específico, sino que tienden a tener carácter global, es decir, son generales respecto al sistema en sí. Por otra parte, normalmente cada módulo puede y debería tener varios requerimientos. Por lo tanto, hay que analizarlos cuidadosamente. Por otro lado, no deben olvidar que las explicaciones del proyecto, módulo y requerimientos que van al principio del documento correspondiente son desde el punto de vista del usuario, es decir, en un lenguaje de tipo natural que él pueda comprender. Además de esto, una vez definidos los requerimientos iniciales, estos pueden posteriormente dividirse para generar nuevos requerimientos más simples y específicos. Allí tenemos un ejemplo. Vean que dentro de lo que es el módulo de gestión de usuario, se supone que este cliente planteó como requerimiento que solo aquellos que estén registrados puedan acceder al sistema para realizar compras. Una vez analizado el sistema y el requerimiento, se supone que es una página tipo Mercado Libre, por decir algo, de compra-venta de productos. Se establece que la mejor manera de trabajar con ese requerimiento es separarlo en dos. Tendríamos como primer subrequerimiento que el usuario deberá registrarse para comprar o vender productos. Y en segundo lugar, que los usuarios no registrados solo podrán visualizar ciertos elementos predeterminados. ¿Por qué se hace de esta manera? ¿Por qué se plantea de esta manera? Porque recuerden que en páginas con Mercado Libre, si nosotros bloqueáramos totalmente el acceso a la navegación para aquellos que no se registren, perderían muchos clientes potenciales, ya que hay gran cantidad de personas que acceden a la página primeramente para tratar de ubicar el artículo que necesitan antes de registrarse. Entonces, si no pueden buscarlo, lo más probable es que van a optar por otra opción. Por otra parte, debemos recordar que el nombre del requerimiento debería ser corto y significativo, muy similar a lo que usamos cuando estamos creando variables. Pero la descripción puede ser tan detallada como se considere necesaria. Realmente, en términos prácticos, nosotros comenzamos o partimos de lo que es la descripción del requerimiento suministrada por el cliente para luego generar el resto de la información. No es que el título viene del análisis o de la especificación del requerimiento,
sino lo contrario. Ese detalle de esa descripción del requerimiento es la que nos permite construir todo el resto del documento. Tenemos por aquí, avanzando en lo que es este contenido, sería hablar un poco acerca de la viabilidad del requerimiento del usuario. Fíjense que la principal relación que existe entre la gestión de requerimientos de un proyecto de software con el retraso que se pueda producir radica en que ciertos aspectos del mismo puedan estar fuera del alcance original. Es decir, en que definimos de manera incorrecta los requerimientos y por eso tenemos problemas posteriormente que cuestan dinero, tiempo y esfuerzo para resolver. Muchas veces no se documenta dicho alcance inicial, por lo tanto es necesario recordar que hay que aplicar mecanismos formales para poder justificarlo, para así no dar lugar a que se produzcan malos entendidos entre lo que es el cliente y el desarrollador. Esto nos lleva a pensar en una segunda forma de clasificar los requerimientos, de acuerdo a lo que es su nivel de cumplimiento. En este caso, estamos hablando de tres tipos de requerimientos. Los de carácter obligatorio, que son aquellos que deben ser implementados, ya que el software no puede ser operacional sin ellos, es decir, tienen que estar presentes forzosamente. Estos son generados por lo que es el usuario, son las diferentes funciones, las diferentes necesidades que se quiere que el sistema sea capaz de cubrir. Tenemos por otra parte los requerimientos de tipo recomendable. Estos son generados por el desarrollador. Son aquellos elementos adicionales que es deseable que sean implementados en el sistema, ya que con ellos el software podría funcionar mejor que si los omitimos. Es decir, son elementos que el sistema debería tener, pero debemos ser cuidadosos a este respecto. No debemos arriesgarnos a implementar requerimientos recomendables solamente porque vemos que son útiles. Debemos, antes de implementarlos, obtener validación, aceptación de parte del usuario, porque si no podría convertirse también en una situación problemática, ya que como sabemos, el construir, el generar un nuevo requerimiento cuesta dinero, implica tiempo, implica esfuerzo y nos puede llevar a consumir los recursos que deberían ser asignados a los requerimientos ya validados, sin la seguridad de que el cliente va a aceptar los mismos, por muy buena que parezca la idea. Por otra parte, tendríamos los requerimientos de tipo opcional. En este caso, son aquellos que el usuario solicita, pero cuya implementación no es crítica, ya que el sistema puede funcionar normalmente sin que ellos existan. Es decir, son deseos del cliente tales como colores, apariencia y otros aspectos similares. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente. Mientras se desarrolla el software, todo requerimiento de carácter obligatorio hay que implementarlo, mientras que los requerimientos recomendables son asunto de debate y negociación entre las partes. Nunca los implementemos sin que nos los hayan validado. Pero con el mío no funciona. No tiene pila, así que te quita. Y
Los requerimientos opcionales, en cambio, se pueden mantener en espera para futuras versiones del software. Debemos tratar de ser equilibrados, repito. Si nosotros nos ponemos a perder el tiempo y los recursos en requerimientos opcionales o recomendables que no hayan sido validados, es muy probable que a final de cuentas no tengamos el tiempo disponible para los de carácter obligatorio que sí tenemos que implementar sí o sí. Por ello, después del desarrollo de los requisitos, o no, después no, perdón, previo al desarrollo de los requerimientos, los mismos deben ser validados. El usuario puede que pida soluciones ilegales o poco prácticas. Es allí donde los expertos deben ser cuidadosos al respecto. Además de esto, también puede darse el caso de que el desarrollador interprete los requisitos en forma incorrecta, lo cual podría generar también resultados que generen un incremento en el costo del sistema si no se cortan de raíz. Los requisitos se pueden evaluar en contraste con ciertos criterios. Aquí tenemos algunos de los más importantes. En primer lugar, todo requerimiento debe ser capaz de implementarse de manera práctica. No debemos pensar en requerimientos que no podamos implementar. En segundo lugar, deben ser válidos a nivel de funcionabilidad y de dominio del software. Deben presentar algún valor para el cliente y deben pertenecer a al área de negocio con la que él está trabajando. Nosotros no vamos a añadirle a un cliente una función, por ejemplo, si es una función para lo que es listado de notas de alumnos, porque no tiene nada que ver con el dominio de ese negocio. Tampoco vamos a añadir funciones que a final de cuentas terminen no prestando ninguna utilidad para el cliente. Es pérdida de trabajo y de tiempo para nosotros y es algo que resulta para el cliente como que desmotiva al cliente respecto al trabajo realizado. Debemos asegurarnos de que los requerimientos que utilicemos no presenten ambigüedad ni contradicción. Además de esto, deben estar completos explícitamente, no deben requerir de información adicional y debemos poder ser capaces de probarlos. Por otra parte, ya nosotros habíamos hablado de una clasificación de los requerimientos según su funcionalidad, así que aquí no haría falta el extenderme demasiado en esto. Aquí estamos hablando de requerimientos funcionales, que sería aquellas operaciones que el sistema debería ser capaz de hacer, que son solicitadas por el cliente, que normalmente son de carácter obligatorio. Y tenemos también los requerimientos no funcionales, que son características implícitas. El cliente no las solicita habitualmente, sino que forman parte de esos elementos de apoyo que el sistema necesita para poder funcionar correctamente. Todos estos deben estar incluidos en nuestras listas de requerimientos. Los funcionales son fáciles de detectar y de entender porque son aquellos que el cliente nos suministra, pero muchas veces los no funcionales son un poco más oscuros a este respecto. Entonces allí podemos nosotros pensar entre los diferentes requerimientos no funcionales, aquellos atributos del sistema o del entorno que pueden ser manipulados por el desarrollador, por ejemplo la seguridad, el acceso,
el almacenamiento, diversos tipos de configuraciones, formas de hacer las cosas, los costos, la compatibilidad, la adaptabilidad, la recuperación ante desastre, es decir, la fiabilidad y la accesibilidad o disponibilidad. Vean que son muchos los factores que nosotros podemos tomar en cuenta a la hora de pensar en requerimientos de tipo no funcional. Por otro lado, otra cosa que es importante recordar en cuanto a esos requerimientos no funcionales es que la interfaz de usuario es una parte fundamental de cualquier tipo de sistema informático, la cual está vinculada directamente con el aspecto no funcional. Ella tiene una relación directa con lo que es la calidad apreciada por el usuario, ya que es el único elemento con el que el cliente ha de interactuar realmente cuando trabaja con el sistema. De allí que se considera que un software es más aceptado si cumple ciertas características. En primer lugar, fácil de manejar y aprender. Como sabemos, ustedes saben el origen de la computación. Al principio no hubo esa expansión, esa utilización masiva de este tipo de equipos y dispositivos. ¿Por qué? Porque su interfaz de uso era sumamente compleja para las personas normales. Una vez que se diseña, que se desarrolla lo que es el trabajo tipo Windows, el trabajo tipo sistema gráfico y el dispositivo de gestión, se crea lo que es el ratón, se empezó a popularizar el uso del computador, ya que las personas consideraban que en ese momento que la interfaz era mucho más fácil de manejar y aprender. Por otra parte, todo sistema debe ser rápido en responder. Es sumamente molesto para el usuario cuando una aplicación tarda mucho tiempo en mostrar sus salidas. Y esto hace que muchas veces este tipo de usuarios se, se decepcionen del funcionamiento del sistema y lo consideren como de baja calidad. Entonces deben procurar que su respuesta sea en un tiempo óptimo que debería ser el mínimo posible. Por otro lado, un buen sistema, una buena interfaz debe ser efectiva tratando con errores operacionales, tanto con lo que es los manejadores de errores en caso de fallas leves, fallas comunes, como lo que es la recuperación en caso de fallas graves. Debe aportarse al usuario interfaces simples y consistentes. La interfaz de usuario no puede ser descuidada en ningún aspecto. No puede ser demasiado simple, demasiado pobre, que no le resulte atractiva al usuario. Pero tampoco podemos sobrecargarlas de elementos visuales que distraigan, que compliquen su trabajo. Entonces debemos buscar en ese aspecto el mayor equilibrio posible. Cuando hablamos de consistente, estamos haciendo referencia a que los elementos, el mismo elemento siempre debería estar ubicado más o menos en la misma posición. Por ejemplo, supongamos que donde está el número de diapositiva va el botón de ayuda. Yo no puedo cambiar ese botón de ayuda en cada página a una ubicación diferente, porque esto confundiría, distraería, complicaría al usuario durante su operación. En cambio, si el botón de ayuda siempre está allí en todas las páginas, cuando él necesite acceder al mismo, simplemente ya va a tenerlo ubicado. Y esto va a mejorar su recepción de lo que es, su percepción de lo que es el sistema. Recordemos que la aceptación del usuario para cualquier tipo de aplicación mayormente depende
de qué tan fácil él puede usar dicho software, donde la interfaz de usuario es el único camino que él tiene para percibir el sistema, eh, y si ésta presenta una buena actuación, siendo atractiva, clara, consistente y receptiva, es muy probable que el usuario termine teniendo una buena opinión acerca del sistema. En caso contrario, es muy común que un sistema que sea muy complejo de operar, que no sea atractivo, que tenga todo este tipo de problemáticas, termine no siendo usado adecuadamente por el cliente, y por lo tanto las funcionalidades que hayamos desarrollado, por muy potentes, por muy adecuadas que sean, van a terminar desperdiciándose. Aquí tenemos algunas métricas comunes para lo que es el software. Tenemos, por ejemplo, métricas, que esta la vamos a estudiar más adelante en más detalle, pero ahorita por lo menos hay que hacer una referencia. Tenemos métricas relacionadas con el tamaño del software, las cuales trabajan en base a la cantidad de líneas de código fuente entregadas al usuario. Tenemos métricas relacionadas con puntos de función, la cual trabajan en base a la cantidad de soluciones que el sistema le aporta al usuario. Tenemos métricas basadas en la complejidad, las cuales estas trabajan en base a la cantidad de rutas posibles con las que trabaja ese sistema. Tenemos el concepto de calidad, que no es más que el nivel de adecuación que tiene el sistema a las necesidades, exigencias, expectativas del usuario, del cliente. Tenemos el concepto de proceso, que sería el conjunto de operaciones, de transformaciones que hay que realizar sobre unas entradas determinadas para obtener ciertas salidas esperadas. Y tenemos el concepto de recursos, que sería el conjunto de elementos de cualquier tipo que se deben consumir para poder llevar a cabo cualquier tipo de proceso. Esto incluye materia prima, tiempo, dinero, esfuerzo, que sería el recurso humano, etcétera. Entonces, estas son ciertas métricas que nos van a permitir evaluar cualquier tipo de sistema. Fíjense que cuando nosotros estamos pensando en métricas, va a depender del contexto en el cual se apliquen. Hay métricas que son específicamente para el proceso, en nuestro caso, para la metodología de desarrollo que estemos aplicando. Hay métricas que, no, para el, para el proyecto, que tendrían que ver con el conjunto de elementos que hemos planificado, objetivos, etcétera. Y hay métricas que tienen que ver con el producto, relacionadas con lo que serían las salidas esperadas. De allí que debemos estar conscientes que las medidas de software se pueden entender como un proceso que nos permite cuantificar los atributos y aspectos del software, los cuales van a aportar valoraciones para diversos aspectos del proceso que estamos nosotros realizando, siendo esto un requisito fundamental de la ingeniería de software, ya que no solo ayuda a controlar el desarrollo del proceso de software, sino que también contribuyen a mantener la calidad del producto final que estamos nosotros generando. Otra cosa que debemos estar pendientes
es que la calidad del sistema o la calidad que vamos nosotros a buscar establecer es un valor de tipo subjetivo que va a depender de las apreciaciones que tenga el cliente en sí. Por lo tanto, no debemos nosotros descuidar este aspecto. Debemos tratar de mantener relaciones cordiales con lo que es el cliente, para así lograr nosotros con ello obtener la mayor aceptación de parte del mismo. Esto vamos a omitirlo ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el contenido anterior? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que quieran que se les aclare? ¿Están allí? ¿Están despiertos? Ahí están roncando, ¿eh? A ver. Profe, una pregunta. Ajá, dígame. En mi práctica me dice gestión de requerimiento.